Hola amigos de Grandes Ricos y Famosos, muy buenas noches. Les habla nuevamente su amigo William Duarte desde la ciudad de Miami. Y bueno, hoy te vamos a tener una invitada muy hermosa. Tenemos una reina de belleza en la casa. Hoy les tenemos como invitada a nada más y nada menos que a Miss Grand Colombia, esta hermosísima joven que representará a nuestro país. Yo soy colombiano en el próximo certamen de belleza Miss Grand Internacional a celebrarse en Indonesia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Priscilla Londono, Miss Grand Colombia. Un agradecimiento a César Prado, el director nacional de esta franquicia internacional, a través de él pues hemos organizado esta maravillosa entrevista. Así que sin más, vamos a darle las bienvenidas a nuestros invitados. Miss Grand Colombia. Y vamos aquí, accept. Buenas, buenas. Hola, mi querido César, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Hace rato no nos conectamos y bueno, hoy nos une algo muy bonito y es Miss Gran Colombia. Así es, mi gran amigo. Vamos a invitar también un saludo para ti, César, y muchas gracias por permitirnos pues tener esta conexión vía Instagram y tener la oportunidad de tener aquí en Grandes Ricos y Famosos a tu reina, a Miss Gran Colombia. Pues esperemos a ver si Priscila está por ahí conectada. Yo creo que sí la Le vi. damos la bienvenida. Yo creo que sí la vi. Aquí está. Aquí está. ¿Y qué más, mi querido César? ¿Cómo anda todo? De verdad te felicito. Vas con tu primera reina a Miss Grand. Hola, ¡Hola! ¿cómo estás? Mi querida Priscilla, how are you doing? Welcome to Grandes Ricos y Famosos. Thank you for having me. I'm excited to start our conversation. Oh my God, you look amazing. You look even better right now that in your picture that you look absolutely stunning. Thank you so much. Thank you. Bueno, amigos Y le de damos Grandes Ricos y también, Famosos, William. estamos aquí con el director nacional de la franquicia de César Prado, de reinas, que viene pues preparando a muchas reinas internacionales en una asesoría completa, y ahora pues él viene con su propia reina y está esta joven Londono, quien habla maravillosamente inglés, habla español, es una reina maravillosa. Así que bueno, vamos a empezar, César. ¿Con quién empezamos? Un poquito contigo o con Priscila? Bueno, yo hago una pequeña introducción. Decirte, William, que muy agradecidos también porque has estado muy pendiente, porque siempre has apoyado este proceso, porque como colombiano siempre has querido ayudar a las colombianas y eso me parece muy importante. Gracias. Quisimos enlazarnos desde la página de Miss Gran Colombia. Este es un live privado de ustedes dos. William estuvo interesado en que sus seguidores conocieran a Priscila, pero quisimos enlazar a los seguidores de Miss Gran Colombia porque es el primer live que hacemos, William, desde la página oficial para que la gente pueda conocer quién es Priscilla Londoño, la colombiana que nos representará en Island International. Entonces le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Simplemente me enlacé un ratico para saludar. Voy a dejar conectado el live, voy a seguir viéndolo desde mi otra línea de celular, pero queríamos solamente que los seguidores de Miss Gran Colombia, darle la bienvenida en Colombia y en América Latina para que conocieran un poquito de ti, de William y también de Priscilla Londoño. Así que muchas gracias y bueno, Priscila, eh, la gente quería conocerte y estos son los espacios que estamos logrando para hacer. Bueno, Maravilloso. Bueno, oye, empezamos. estamos. Gracias, César. Igualmente a todas las personas colombianas o a todas las personas que se conectan. De verdad que sé que él, pues, con una gran representante, un conocedor de reinas. Pero bueno, vamos a empezar. Welcome again, my dear Priscilla. Where are you from? Where are you located right now? Right now, I'm in Houston, Texas at the moment, but I return to Colombia in 1 month. Ok, vamos a hacer esta entrevista en un poquito de Spanglish, vamos a hacerla en inglés y en español, porque yo sé que muchos de los fans quieren saber los dos. Vamos a hacerlo en Spanglish porque hay que hablar en los dos idiomas. Es muy importante que una reina vaya con un conocimiento de inglés. So, it's very important that people know that you're going with an excellent English. Oh yes, this is my first language, so
English is my, strongest language that I can speak, and I think that's perfect for an international pageant. Great. Obviamente el idioma principal de nuestra querida reina es el inglés. Ella nació en Houston, Texas, así que por supuesto es pues su lengua nativa, pero igual vamos aquí a interactuar en español. So, tell me a little bit. You were Miss Houston in 2021, so you are very familiar about beauty pageants. Yes, I started in pageantry when I was around 17, 18 years old. And really, I flourished into the woman that I am currently, and I was Miss Houston last year. So I won that title, and I went on to Miss Grand Colombia. It was very out of the blue. It was a random journey that I was ready to embark, and I won the title, and now I'm representing the whole country of Colombia. So here I am. ¡Yeah, Colombia! Sí, ella desde los 18 años tiene relación y experiencia en este mundo de los reinados, que ahora actualmente pues es como un curso, como una universidad que pasan todas las reinas hasta cuando pues obviamente van evolucionando, y ahora pues tiene el título de Miss Grand Colombia. Your father is from Barranquilla. I'm from Barranquilla. Have you been to Barranquilla? I have when I was little. We're actually planning a trip when I get back to Colombia in about a month. So we're planning on going back so I can experience and see it now, because I think it's important to experience things when you get older, and I'm sure a lot has changed. You should go. Have you been? If you have not been to the carnival, you have to put that on your schedule. That's the next on my list. The Oh, really? We have to go. We are from Barranquilla. We know how to dance, and we know how to be happy, and how to. Do you know how to dance very good? Of course. I dance everything. Salsa, merengue, reggaeton. I mean, Oh my God. Oye, es que como buena barranquillera, esta hermosa representante de los colombianos, Barranquilla, tierra de mujeres bellas, sabe bailar todo: vallenato, merengue, reggaetón, carnavales. Eso. So tell me a little bit about, I read in a webpage that you were going to decide not to go to any other beauty pageants, and then how shows up Miss Grand Colombia in your life? So I was going to stop this whole pageantry journey because of my age. In the US, you age out at 28, and I thought that was the end of my journey. But Cesar reached out to me, the Miss Grand Colombia organization, and they asked me to compete for the title of Colombia, and I did, and I saw the potential that I still had, and I knew that if I worked hard towards this goal, I could achieve it. And here I am, about to go to Miss Grand International and represent our whole country. So that for me was a whole blessing in itself. Okay. Sí, es que ahora los concursos de belleza, de hecho, han cambiado con referente a la edad de las participantes, porque anteriormente iban muy jóvenes, y pues nuestra querida Priscilla pensó que a su edad, que tiene 28 años, que me parece una edad maravillosa para una mujer de representar una nación y participar en un concurso, a sus 28 años en Estados Unidos, perdón, I'm sorry, it's not COVID. Don't worry. A sus 28 años pensó que su vida en los concursos de belleza había pues terminado, y pues resulta que se le presenta esta maravillosa oportunidad y viaja a Colombia y termina pues ganando el concurso nacional, y hoy representa a Miss Grand Colombia. How do you feel? Tell me a little bit about what are you going to say to the world when you go to Miss Grand. For me, it was the most amazing experience competing in Miss Grand Colombia. I feel honored and
I feel blessed that I was even chosen to represent such an amazing country. We have so much to show, and I'm just ready to take on this international pageant and take us to the next level because we need to get that crown. Yes. Well, how do you feel about being in a beauty pageant? How this Miss Grant organization, in the short time that you have been winning the crown, changed your life? How do you how you can tell to everybody that a beauty pageant can change a woman's life? I've seen myself flourish into the woman that I am today, and that for me is more important than anything else. I think seeing my growth and just how I'm able to communicate with people and my communication skills and how I'm able to show who I am as a person, that is extremely important. And when you go into a pageant, you need to be confident in what you bring to the table. And I'm at a point in my life where I feel like I'm ready. I'm ready for the next step. I'm ready to give back to my community, to my country, and to anyone else that is looking, for the help. And I think that's very important when you're finding your queen or who you want to represent, all countries or just Colombia. It's important to know that that girl is confident and that she knows exactly where she's going in life. No, that's amazing. That's amazing. Es muy importante lo que dice nuestra querida Priscilla, que el crecimiento que se adquiere en un concurso de belleza, como un concurso como Miss Grand, es algo muy importante, sobre todo la responsabilidad de llevar el nombre de una nación y la determinación cuando pues representas un país, o si ella llega a ganar el título de Miss Grand, de representar a muchos países, de llevar esa determinación, y ese nombre es una gran responsabilidad. Así que ella pues está lista para llevar el nombre de Colombia y dar pues ese siguiente paso. Y ella considera que es muy importante estar listo con la determinación para que una organización sepa que ella puede pues llevar ese título con una buena responsabilidad, o una persona que está lista para llevar ese título. I love what you say, because I agree with you. I agree with you. It's about your determination about to be in a beauty pageant. Right. Yes. 100%. So, 100%. So, tell me, how is your, when is when, I know it's going to be in Indonesia. Do you have exactly the date of where you have to travel to the Miss Grand International? Yes. So we leave the 1st of October to Indonesia, Bali. And from Bali, we head to Jakarta in Indonesia, and that's where we'll compete for the title of Miss Grand International. I believe the competition starts October 25th, if I'm not mistaken. Okay. So are you leaving on the October 1st? That's my birthday. Is it? My birthday. It's my birthday, yes. Sí, mi cumpleaños es el 6 de octubre. Oh, Entonces, no. Sí, ¿De vamos veras? en Indonesia. Oh, ok, qué maravilla. Así que vamos a tener que cantarle Happy Birthday aquí a mi querida. Bueno, me lo cantan a mí el 1 de octubre. A las personas les estoy dando una información, me mandan un mensajito. Y aquí nuestra querida Miss Grand Colombia va a celebrar su cumpleaños en plena reinado, porque ella va a viajar el día 1 de octubre a la ciudad de Bali, Indonesia, y de ahí se trasladará a la ciudad de Yakarta para la competencia final que se llevará a cabo el día 25 de octubre, es la final de Miss Grand, que esperamos that you came with the crown. I hope so. I hope so. I'm praying. I know we can do this. I know we can do this. Yes, exactly. Yes, I think, you know what? When Miss Grand becomes a really big pageant in the world, so people, because every year it grows and grows and grows, and people are looking actually for these beauty queens, Colombia, Venezuela. So when I start to see the pictures of the favorites in the national, when I saw you, I say, here you are. How was that competition in Colombia? Yes, it's such a blessing to see my face, to see my picture,
just to know that I'm representing Colombia, it's an honor, and I'm so, so excited. So excited. Yes. Yeah, Colombia is a, it's a country that we all the time have, fans and people. This is the thing. Like in Colombia, we love our beauty queens. Beauty queens are something very special. Are our image in the entire world? Especially, we have a past. Well, we don't have the most beautiful image in the world. Give me 1 second. I'm sorry. It's okay. I'm sorry. Things happen when you're live. Yes, it Sorry. does. You know that. No, I was saying that it's very important. Colombia, we love our beauty queens because in the past, we don't have the best, image in the world. But right now, so then a beauty queen, when it goes to represent and show the most beautiful things about our country, it's like an ambassador for the Right. beauty of Colombia. And So, that's extremely important to me too, is to really get the image of Colombia to the people, to understand that it's not bad at all. It's a beautiful country, and we have so much to offer. Our culture, our music, our food, I mean, everything to the T it's a beautiful country filled with beautiful people. And we have amazing values that we need to share with others, and it's important to spread that message. exactamente. La música, los valores, la gente, la comida, son las cosas que nuestra querida reina quiere mostrar en este concurso internacional. Así que pues ella va pues muy contenta de que Colombia pues llevar ese título ante esta gran organización. Tell me a little bit, how's your day every day when you woke up until you go to sleep? How's your preparation is going? Whew, it's a lot of preparation. I wake It's a lot of up. preparation, mucha preparación. I wake up and I start my day with a good workout, and it typically lasts about 1 to 2 hours. And that for me is very, very important, is to get my physical body in shape for Miss Grand International. And then also I have, my interview lessons. I have Thai class lessons, tailandesa. Oh. Aprendí. Yep, I'm learning how Tell to. me a little bit. Tell me a little bit in Thailand. Oh. ¿Qué has aprendido? So I know susu, which is a way of saying hello, and then kapkun kai, which is thank you. Kapun kai. Yes. But little by little, I'll get better and better, and hopefully by the time we get to Indonesia, then I will speak perfect Thai. My God, that's very good. So, en las mañanas te levantas y tienes aproximadamente una rutina de 2 horas de ejercicio. Luego tienes una exercise. Good, great. You need to go in the best shape as possible. I think you have an amazing body. Thank you. I'm working hard. Good. So you wake up and you do your workout, and then you have your Thai lessons, and then what do you do? I actually work for a plastic surgeon here in Houston, Texas. So when I'm home, that's what I'm doing. I'm working at my job. And then when I'm in Colombia, I'm just spending my days preparing. So it could be anywhere from workouts to walking lessons, pasarela, ¿qué más? Just everything that you need to do in order to prepare for a pageant. Interview lessons, all of that. Pasarela, entrevistas, makeup, maquillaje, pues todo lo Pelo. I mean, everything that you need to do in order to prepare for a pageant. Yeah, of course, I imagine, it's a lot. So, yes. Tú trabajas con un cirujano plástico. What do you think is the beauty queens that they do plastic surgery? What do you think about that? I think it's up to them. It's their choice. It's really their choice if they want to change something physically. There should be no judgment. It's very normal. It's common. People do it. But just do it in a tasteful manner, I would say. Don't go too overboard with it.
it's always good to look like your natural self. Ya, así, bueno, la pregunta es un poquito como medio, it was kind of like a silly question if you work with a plastic surgeon to ask that. I'm Sí, like, ella so good. trabaja con un, well, of course, yeah. Ella trabaja con un cirujano plástico, es su trabajo diario, entonces yo le pregunté acerca de qué opinaba ella de las mujeres que iban a los concursos de belleza y se hacían cirugía plástica, y pues imagínense, la respuesta fue como que obvia, de que cada persona pues elige lo que quiere cambiarse, igualmente en un reinado de belleza. De pronto no exagerar un poquito tantas cosas, pero sí, sí obviamente está de acuerdo. So, what is the worst thing that you consider you have to deal as a beauty queen? Ooh, there's not bad things that I have to do. Um, if I had to choose one, what would it be? Something I would that it bothers you, maybe a little bullying, or maybe comments that they do on social media, or or to have a diet that you want to eat a lot of food and then you have to like shut your eso that's es your mi dieta, because I love eating fattening foods. That is my favorite thing to do. So if I can really. control that and eat healthy, and that's probably the toughest part for me. What is your favorite fast food? McDonald's, Burger King? Fast food, I'm honestly not too big on fast food, but I like to eat empanadas, arepas, things that have a lot of grease. So Oh my God. Bueno, imagínense, tenemos una dieta aquí que hace todos los días bastante ejercicio, 2 horas entrenando, aunque lo está haciendo, y lo que ella considera que es como lo más difícil. Ella piensa que que ser reina de belleza, pues hasta el momento todo le ha gustado, pero que lo más difícil es la dieta, que a ella le gusta comer comidas con grasa, empanada, arepa, on, buñuelo. on everything. So when you go to Colombia, please don't get near to those places because the food there is delicious. Trust me, I know. I'm trying to eat at home, and I'm actually staying at the Casa de Reinas for that, and they have me on a diet, so I'm pretty in control of everything. I have everything under control. Tranquilos, chicos, que tenemos todos en control. La podemos pasear a Miss Grant por cualquier sitio que vendan comida y ella pues no va a fallarnos, ella está en bastante control. So, Priscilla, what do you think is the role of the real role of a beauty queen? What do you think? I think beauty queens or beauty pageants have changed since before. Like it was just like I'm the most beautiful person, I'm the most beautiful woman. Right now, there is a little different. What do you think is in this time the role of a beauty queen in the society? Yeah, I think for me, it's just truly staying authentically myself. It's being true to who you are and being a good example to the younger generation. I know a lot of young women look up to me, and it's my job to just do the best that I can and tackle certain topics that are important to not only Colombia but the world, and see how we can all make this world a better place. And I know that sounds cliche, but at the same time it is truly important, because it's important to be a good person in this world. Total, ella considera que el papel de una reina de belleza es, primero que todo, ser una mujer auténtica, ser quien eres tú y aceptarte tal cual como eres, ser una imagen para las juventudes, para otras personas, para otras mujeres. Y algo que ella también considera, I lost your, what do you say the last one? I'm sorry that I'm still translating. You say something in the last phrase? Just to be, a good person. It's important to be a good person in the world. There's a lot of bad going on, but we need to focus on the good. Ya, exacto. Ella dice que una reina de belleza, y es totalmente cierto, tiene que ser una buena persona. Es algo, suena cliché, suena algo tan sencillo como eso, pero
en este momento que vivimos tantas situaciones, una reina de belleza tiene que ser una buena persona para que pueda proyectarlo ante pues otras personas. I think, as you say, it sounds very cliché, but it's something very simple. But unfortunately, not everybody have the same feelings about that. And I think that is very important because a beauty queen have to be an example to the world. Very Correct. easy. Yes. And Do you agree? We agree on that. yeah, and that's the most important for me is just, you know, showing my authentic self, not changing for anyone, because it's important for younger girls to see that they can be themselves, that they are enough. Yes, correct. Sí, eso es muy importante, que siempre sean quienes son y que no se puede cambiar por otras personas. So, when do you travel to Colombia? When do I travel? Yes. I get to Colombia the beginning of August, so next month. Next month. And then Yeah, you're going to stay in Colombia and then you come back to Houston and you travel from Houston to Indonesia or from Colombia? From Colombia, yeah. I'm going back to Colombia. We're preparing. We're going to get all the final touches for my dress, for my wardrobe. So there's a lot of final touches that need to be done until we leave to Indonesia. Oh my God, bueno, nuestra bella Miss Grant, ella se encuentra lo mismo en Houston, Texas, y después va a viajar a comienzos de agosto, donde va a tener pues todo su proceso de preparación de la mano de nuestro amigo César Prado, que tiene una casa de reinas, así que sé que va a estar en las mejores manos. Y de Colombia, ella partirá pues a su destino final, que es el concurso Miss Grant en Indonesia. Así que mi gente en Colombia, para allá se va pues nuestra bella reina. Priscilla, well, we are very happy that you were crowned Miss Grand Colombia. What message you can tell to the women that they want to participate in a beauty pageant? Because it's not easy. We know that it's not easy. Everything is not as beautiful as we think. There is a lot of process. So for someone who wants to be in a beauty pageant, what will be your message for those persons? My message would be go for it. Go after your dreams. Everything is reachable in life. And just as long as you work hard towards that dream, towards that goal, I promise you, you'll see beautiful results, not only within the competition, but within yourself. And that was, you know, one thing that I saw within my journey was my transformation, was my growth. And that to me is the most important part of pageantry, is just seeing how these women grow into themselves. And it's a beautiful thing to watch. Ella dice que a todas las personas que quieran ser reinas de belleza, que lo hagan, que crean en ellas, que sigan por sus sueños, que un reinado de belleza no solamente le va a dar alegría y que es un trabajo duro, pero que van a ver los resultados, no solamente como reina de belleza, sino también en su vida personal, que van a ver un crecimiento maravilloso, pero que la satisfacción de obtener un resultado es algo pues maravilloso. Priscilla, so it was a moment that you thought that you will be stopped in the work of beauty pageant. So right now that you have your crown as Miss Grand Colombia, do you think about destiny or do you think about when you have a goal that do you think destiny or it was on your goal to be in an international beauty pageant? I think it's my destiny. For me, you know, I think that you may not know where you may go in life, but it's truly up to the man above and a Dios. And if he wants it to happen, then it's going to happen. And, you know, I was put in this position because I was ready for it. And I feel my best right now. And I know that I can represent Colombia in the best possible way that I can. Miren, así es. Yo le pregunté que ella qué pensaba, porque ella en algún momento pensó que los concursos de belleza
pues había terminado su etapa por su edad. Y le pregunté que si creía en el destino o si era algo que a veces por mucho esfuerzo que tú tuvieras, pues es algo que una determinación. Y me dice que siempre Dios es quien decide acerca de tu destino. Ella considera que ella ser reina de belleza es algo que también Dios se lo mandó, que eso era su destino y que también Dios se lo mandó porque ella estaba preparada, muy importante. Cuando el destino te llama, tú tienes que estar preparado para afrontar ese reto y ahí pues tenemos los resultados de esta hermosísima reina que nos hará vibrar a los colombianos. You know what? With this interview, I have no doubt that Colombia will shine in this international pageant. I think you are stunning. I think also that women before the beauty pageants, they were very young. They were super young, 18 years old. I don't think that at that age they were actually out of the school and they were sent to deal with the press, to deal with the national television, to deal with the competition. I think it is a tough work about the industry. So I think your age is kind of perfect for the age of a woman and represents very well the beauty of the woman. Do you think that? Yes. Hola, César. Hey, Cesar, how Hola, are you? llegó el español, llegó el español. Bueno, oye, ha sido muy Oye, interesante, está muy linda, William, las preguntas. Qué lindo. no, lindísima la pregunta, no, lindísimas las respuestas de tu reina, que de verdad, amigos, quiero decirles que estoy muy complacido de tener esta maravillosa reina de belleza aquí en Grandes, Ricos y Famosos, porque vamos por la corona. Es una mujer Vamos a preciosa. triunfar con la We're ayuda going tuya for y the de crown. todos. Vamos a triunfar. Pero he Hola. visto que algunas personas han escrito, pues que, ¿por qué no hablamos un poquito español? Entonces, vamos a practicar el español también. Ah, ok, perfecto. Vamos, bueno, vamos a hacer unas preguntas en español. ¿Qué piensas, Priscila, de que las jóvenes van a veces a los concursos de belleza, pues tan jovencitas, con 18 años, y pues tú tienes 28 años y pues es como más segura? ¿Qué opinas de eso? Sí, pero bueno, para mí es importante que tienes como todo el confidencia y está como muy madura mentalmente, creo, es Sí. importante. So for me, being mentally ready to answer certain questions, to face certain topics, um, eso es muy importante para mí. Y I feel like I'm at my best now that I'm 28 years old. Rather than being 19 and competing in pageants, I wasn't very ready for certain things that I'm ready for now. Ella dice que para entrar en un concurso de belleza, al principio ustedes la escucharon en español, hay que tener una fuerza mental, una seguridad. Y ella piensa que en su caso personal, no está hablando de otros casos, que a sus 18 ya se sentía que era una joven pues todavía muy joven y que ella ahora siente que tiene pues toda la confidencia o toda la seguridad para afrontar este reto y que se siente que está en su mejor momento a sus 28 años. Que estamos de acuerdo. Yo creo que una persona a los 28 años, William, ya uno ha superado muchas barreras mentales en temas de miedos, de temores, ya el ataque digital, el ataque cibernético, el que dirán. Yo creo que eso ya pasa a una segunda etapa y empieza uno a primar sobre las cosas importantes de la vida, sobre el disfrute, sobre el estar en paz, sobre el aprovechar las oportunidades. Y Priscila es una mujer que cumple gran parte de lo que la Organización Internacional pide. Cuando Nahuatl vino a Colombia, Nahuatl me decía que buscáramos una mujer que tuviera un complemento entre mentalidad y corazón, ¿sí? Entonces yo creo que Priscila lo tiene y es una mujer que está muy bien enfocada y creo que la edad que tiene es una edad en donde la vida la ha preparado para asumir el reto de Miss Grand International, porque yo siento que ir a Indonesia este año es muy duro
porque es un concurso bastante fuerte, son muchos días, es un mes completo de competencia, es un mes donde las evalúan al 100%, es un concurso a lo mejor a diferente de otros, William, es un concurso muy de muchas habilidades, ellas tienen que mostrar muchos sus talentos en la pasarela, en la interacción con el público, tienen que desenvolverse en 100% en inglés. Y creo que Priscilla tiene la madurez para aguantar un mes completo de competencia y tiene el idioma para poder darse a entender ante la organización internacional. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Una joven, como lo estaba comentando aquí con Priscila, César, de 18 añitos, ellas no tienen por mucho la experiencia. Afrontar un reinado de belleza se ha demostrado que inclusive en la actualidad, hoy estaba viendo, yo estoy en un chat personal y hablaban de un bullying que había hablado en otro concurso con otra reina y se enfrentan a cosas realmente fuertes las reinas de belleza, se expone. I was talking with in a group chat about beauty queens, about a beauty queen that was threatened by someone on social media. So I think a woman at 18 years old is very young for confront all these situations that have to be right now in a beauty pageant or a beauty queen. Right. Yeah, I mean, I agree with that, but I also think that there are, some or most, a lot of 18-year-olds who are ready to face those topics too. So it's not so much, the age I want to focus on. I just want to focus more on being ready up here. So mentally strong, being, emotionally not so vulnerable in a way. ¿Ya? Bueno, miren, una respuesta muy inteligente. En los concursos de belleza tienen un rango de edad de 18 a 28 años, no sé exactamente cuáles son los tiempos, pero ella, Priscilla, piensa que no es sobre la edad, sino sobre la inteligencia y la madurez que tenga una persona para poder afrontar, porque realmente es cierto, hay chicas de 18 años que han ido a un concurso de belleza y lo han hecho muy bien, así que no es acerca de la edad, sino estar madura para poder afrontar un reto como este. Priscilla, I think this interview, I'm very happy about our beauty queen, about Miss Grand Colombia. César, de verdad pienso que tienen una candidata, o tenemos, porque yo me incluyo, porque yo soy colombiano, que va a hacernos brillar y que vamos a tener la próxima Miss Grand Colombia. De verdad que I wish you the best, Priscilla. I'm following everything, all the steps that you are going to have to get the crown to our country. Thank you so much. Thank you for having me. It was an honor, and I'm so happy we got to chat a little bit. Just a regular conversation. Yes, a regular conversation. César, amigo, gracias por hacer posible esta entrevista y que no solamente tenerla aquí en Grandes, Ricos y Famosos, sino que los colombianos sepamos un poco más de nuestra reina. Y qué honor haber sido pues el primer Instagram Live. Sí, es el primero, de hecho, están preguntando mucho por el diseñador. Quiero contarles que a raíz de que Miss Gran Colombia, pues es primera vez que hacemos un concurso de la magnitud que se hizo Miss Gran Colombia, muchas personas han querido apoyarnos, muchas, 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 muchas. Entonces, tenemos varios diseñadores de aquí de Colombia que se han acercado, han escrito al chat, al teléfono corporativo o al Instagram y han dicho, yo quiero apoyar a la colombiana. Tenemos diseñadores, 2 de Ecuador, tenemos 2 de Estados Unidos, tenemos uno venezolano, tenemos un diseñador de Panamá, tenemos una diseñadora de Europa que quiere vincularse al proyecto. Entonces estamos dando la oportunidad de poder tener un buen ajuar porque es un mes de competencia, porque quiero que sepan que Miss Grand International no escoge una niña solamente para el 25 de octubre, la noche final, no. La que gane Miss Grand International es una niña que desde el día 1 hasta el último día de competencia logró estar en los estándares de competencia que NAWA pide. Por eso, usted puede llegar con el mejor diseño la noche final, pero si durante el mes usted no tuvo un buen nivel de competencia, no le va a servir. Entonces, gracias a estos diseñadores de todo el mundo, vamos a poder tener 25 días de competencia excelente en cuanto a vestuario, para que Colombia vaya muy bien representado. Entonces, estamos en este proceso de toda la selección de los diseños, de los vestuarios.
como te decía, mucha gente a nivel internacional nos está apoyando. Entonces, eso ha sido maravilloso. Priscila, de hecho, ahorita está en Estados Unidos, está haciendo medición de vestuario también con algunos diseñadores que en Estados Unidos también se vinculan. Estamos adelantando papeleos y temas en Estados Unidos. Priscila llega en una semana nuevamente a Bogotá. Tenemos gira en varios eventos aquí en Colombia. Viajamos la segunda semana de agosto al festival en Pereira. Priscila va a visitar a sus familiares también allá. La actual Miss Teen Colombia, que va al Miss Teen Universal, también es de Pereira. Entonces tenemos un evento con Miss Gran y Miss Teen en Pereira. Entonces, en cuanto a los diseñadores, ha sido muy, muy, muy bien acogida este primer evento de Miss Gran Colombia en las personas. Wow, de verdad que muy bueno. No sabía de antemano que de mano tuya, César, íbamos a tener una gran representante, porque tú eres ya una persona con una experiencia en reinas. Así que es un honor también que todos los diseñadores, porque estos concursos internacionales son una gran muestra, no solamente para las reinas, sino para los diseñadores, para los maquilladores. O sea, realmente un reinado no es solo la reina, sino una feria de la belleza, del arte, porque esto es en el fondo, la gente no sabe diferenciar y piensan que un reinado es algo frívolo. No, un reinado es una, una creación artística que conlleva muchas cosas. It's art, you know, a beauty pageant is actually an idea of, it's art, it's pure art in everywhere. Makeup, the dress, the designers, the hair, you know, the pageant, everything is like an art. So it's not like people think, oh, it's just a bunch of women in bathing. No, this is not a beauty pageant. Plus the message that they send. The whole team. We need everyone to, you know, help us throughout this journey and highlight on the designers, on the trainers, on the teachers. I mean, everything. It takes a whole team to really get to the top. Exactly. Yeah. And we have the leader here, Mr. Cesar, that is the one that is, you know, managing everything. And of course, you are the queen. You are the one who's going to show up all this expertise. Yes. Oigan, chicos, I am very, very happy to have you here. It's my honor because, as Cesar says at the beginning, I am very proud of my people. I'm very proud of Colombia. And every Colombian beauty queen that goes to international, to any competition, is in our heart. Está en nuestros corazones cada reina que va al exterior, y es la imagen de nuestro país. Ellas son unas embajadoras de nuestro país. Así que a todos los colombianos les pido que apoyen a esta reina que va a llevar esa bandera tricolor a Indonesia. Ella es nuestra reina y vamos pues súper, súper bien representados. César, estás haciendo una gran labor. Priscilla, we love you, our queen. So the best wishes. You are already a winner. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you for supporting me. I hope to make all of you proud. And bueno, vamos para Indonesia. Yeah, nos vamos para Indonesia. See you, Indonesia. We love you, Indonesia. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias, de verdad. Hemos tenido 45 minutos aquí. Ha sido pues un tiempo maravilloso. Podemos quedarnos aquí toda la noche, pero sé que ahora tienen pues otra entrevista. Así que muchísimas gracias por este tiempo, tanto a la organización, a ti, César, y a pues nuestra querida Priscilla. De verdad que los quiero mucho y les mando un beso a todos ustedes. Bendiciones y que tengan una feliz noche. Gracias a todos los que se conectaron, a las personas de Miss Gran Colombia, a las de Priscilla. Espero que sigan creyendo en esta organización, que es la Organización de las Puertas Abiertas. Vamos a darle la oportunidad a muchos artesanos y diseñadores del país y del mundo que puedan mostrar su talento a través de Priscilla, y darle gracias a Priscilla por asumir este reto de ser Colombia ante el mundo. Gracias a las niñas de Miss Gran Colombia que compitieron este año con Priscilla. Todas están conectadas comentando. Gracias a ustedes también. Y gracias, William, por este espacio. No, a ustedes, y vamos con toda mi gente, con Priscilla y con nuestro amigo César y con Miss Gran Colombia a traernos esa corona en Indonesia. Un beso para todos, bendiciones y feliz noche. Thank you. Bye, bye. Bye, bye.